Buenos días. Buenos días. Nos ponemos de pie y empezamos cantando Solo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Triangular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Tan grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación. Por ese mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, a ser eternidad llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad. El suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. En su poder me sostendré. Podéis sentar. Ahora vamos a leer en Proverbios 15, del 10 al 22. La reconvención es molesta al que deja el camino, y al que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada.
El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría a falta de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Vamos ahora. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, por este tiempo que podemos estar juntos, Señor. Gracias porque podemos seguir congregándonos, Señor. Te pido que tú nos ayudes ahora a alabarte, Señor, a estar enfocados en ti, Señor. Y también que nuestros corazones estén abiertos y atentos a lo que tú quieres decirnos hoy, Señor. Guía tú a Justin y sigue tú bendiciéndonos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Nos ponemos de nuevo de pie? Y ahora vamos a cantar por la causa. Por la causa del Señor, ofrendaré mi vida a Él, hasta que el mundo acabe sin pensar a Jesús. Por la causa del Señor, iré a sembrar con fe secar, y ya verán que muchos confiarán en Jesús. Yo clamaré al nombre sobre nombre, al mundo entero, todo pueblo, salvación de Dios en Jesús. Por el Rey que alzado fue, por el clamor de multitud, sufrió la cruz y toda culpa fue en Jesús. Por el Rey que ya venció para salvar al pecador, me dio la paz, la vida y libertad en Jesús. Yo clamaré al nombre sobre nombre, al mundo entero, cada pueblo, salvación de Dios en Jesús. Mi canción será hasta el fin, con el vivir, con el morir, tomar mi cruz, negarme a mí, seguir a Jesús. Mi canción será hasta el fin, con el vivir, con el morir, tomar mi cruz, negarme a mí, seguir a Jesús. Yo clamaré al nombre sobre nombre, al mundo entero, cada pueblo, salvación de Dios en Jesús. Yo clamaré al nombre sobre nombre, al mundo entero, cada pueblo, salvación de Dios en Jesús. Y la siguiente canción es Porque Él vive.
por Él. Nuestro Señor, así por Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió. En el Calvario, mas en la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temas mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo, y arriba de paz, porque Y vamos a cantar la última canción antes del mensaje. Todos los vagos. yo acudo a ti, Jesús, si encuentras mi virtud en la sangre de tu cruz, hallo toda plenitud. Cristo me salvó, todo lo pagó. En pecado me encontró, su sangre me limpió. El poder mortal del mal escondo en ti, Jesús, de su verbo he defraudar, que procede de tu cruz. Cristo me salvó, todo lo pagó. En pecado me encontró, su sangre me limpió. Cuando entré celestial fulgor, en su presencia esté, cantaré su gran amor, el Cordero digno es. Cristo me salvó, todo lo pagó. En pecado me encontró, su sangre me limpió. Y por siempre brotará en labios la canción, el Cordero digno es, vencedor en ti. Cristo me salvó, todo lo pagó. En pecado me encontró, su sangre me limpió. Podéis sentar. Bueno, pues creo que tenemos solamente un niño que va al clase porque vamos a cambiarlo un poquito. Los que están en cuarto y más abajo, pues pueden ir a su clase. Pues, Nicolás, Yo soy del cero. claro, estás en la clase, ¿no? Entonces, venga, pues tú puedes con Rosa. Muy bien. Uf, a mí me encanta esa última canción. Especialmente el coro. Bueno, toda la letra es
bonita, preciosa, pero cuando pone Cristo me salvó, todo lo pagó, en pecado me encontró, su sangre me limpió. Es una verdad que nunca debemos olvidar. Es una verdad que nunca debemos olvidar. Y esto debe colorear o cambiar todo lo que hacemos en la vida, todas nuestras reacciones en la vida, nuestras actitudes en la vida, porque gracias a Dios mandó a Cristo para salvarme, para pagar por mi pecado, para encontrarme en el sitio donde estaba y para limpiarme completamente. Uf, me encanta, me encanta. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra serie de sermones en Colosenses, que se llama Jesús es suficiente, ¿vale? Y ya llevamos 3 semanas, eso va a ser la 4ª semana. Hemos visto muchas cosas, pero todo está indicando que Jesús es suficiente por todo lo que necesitamos en la vida, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema, el título del mensaje va a ser un poco extraño a vosotros, vamos a mirarlo. Dice extraños. Y después de leer los versículos que vamos a leer ahora, vamos a entender por qué he puesto esto como título del mensaje. Pero vamos a buscar Colosenses, capítulo 1, y leemos desde versículo 21 a 23. Yo voy a leerlo porque solamente son 3 versículos, ¿vale? Tenemos un pasaje mucho más largo que puede ser, quizás vamos a compartirlo en el sermón. Pero Colosenses 1, versículo 21 a 23, si no tienes Biblia y quieres buscar una Biblia física, pues hay Biblias en los asientos. Y si no tienes Biblia en casa, pues llévate esa Biblia que vas a coger a casa. O también ponemos los versículos en la pantalla. Muy bien. Pues Colosenses 1, 21 a 23 dicen: y a vosotros también, que eréis en otro tiempo extraños, ahí tenemos la palabra, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias otra vez que nos has dado un día más para vivir por ti. Gracias por ese momento que podemos estar juntos en comunión, cantando esas alabanzas para preparar nuestros corazones por lo que es más importante en ese día. Y eso es la predicación de tu palabra. No porque estoy predicando yo, sino que sabemos que con la predicación, la enseñanza de tu palabra, pues tu palabra nunca vuelve sin hacer su efecto. Entonces sabemos que siempre cuando escuchamos tu palabra, cuando usamos tu palabra, cuando memorizamos tu palabra, eso siempre lleva el efecto que desea. Entonces ayúdanos en ese momento, dejar tu Espíritu Santo enseñarnos desde tu palabra, para que nosotros podamos salir de ese edificio cambiados. Ayúdanos a saber que Jesús, tu Hijo, es suficiente para todo. Y ayúdanos realmente a descansar en esta verdad. Te pido esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Una cosa que he aprendido a lo largo de mi vida, y me dices, pues, Justin, solamente tienes 38 años, no tienes una vida muy larga. Gracias, que soy joven, ¿verdad? Pero una cosa que sí he aprendido es que en la vida, en las relaciones que tenemos en la vida, como amistades o matrimonio, lo que sea, relaciones en la vida, tenemos que realmente decidir lo que vamos a tomar personalmente o no, si vamos a tener gozo y longevidad
en las relaciones que tenemos. Si realmente queremos disfrutar de las relaciones que tenemos en la vida, si realmente queremos tener unas relaciones muy largas en nuestras vidas, que duran toda la vida, pues tenemos que decidir lo que va a afectarnos. En el principio de cualquier relación, puede ser matrimonio, puede ser amistad, puede ser incluso con compañeros de trabajo, compañeros de clase, los hijos, lo que sea. ¿Sabes lo que pasa? Muchas veces enfadamos rápidamente por cosas tontas. Bueno, por lo menos yo soy así. Al principio de las relaciones que he tenido en mi vida, es que enfado muchísimo por las cosas tontas. Cuanto más tiempo he pasado en esas relaciones, pues he aprendido que hay cosas que tengo que dejar pasar y no enfadarme, y también hay cosas que son importantes y serias y que tengo que tomar personalmente, que tengo que tener una reacción un poco más fuerte, ¿no? Para defender una verdad o hacer lo que es correcto ante Dios. Pero hay cosas que tengo que dejar pasar y no pensar en eso más, y hay cosas en que realmente tengo que enfocarme. Y sabes que hay una relación muy importante en nuestras vidas como creyentes, porque estoy hablando más o menos con todos, bueno, creo que son todos creyentes aquí en ese salón. Hay una relación que es muy importante para nosotros. Es la forma en que realmente relacionamos con Dios. Si somos sus hijos y si no somos sus hijos, pues tenemos relación con Dios o no, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos relación. Los que rechazan a Dios tienen relación, pero están reaccionando a Dios de una forma mala. Nosotros, como creyentes, como los hijos, tenemos una relación íntima, o que debemos tener una relación íntima con Él. Y nosotros tenemos que relacionarnos con Él según lo que Él quiere, no lo que queremos nosotros. Entonces tenemos que decidir qué vamos a tomar personalmente y no. Lo que hemos visto en Colosenses hasta hoy, en los últimos 3 predicaciones, es que debemos tomar la verdad de que Jesús es suficiente muy personalmente. Tenemos que dejar esto afectar nuestras vidas de una forma en que cuando entran las cosas tontas en la vida o las cosas difíciles en la vida, no vamos a reaccionarnos de una forma mala con eso, sino que vamos a reaccionar desde la base que Jesús es suficiente para nosotros. Tu vida depende de cómo vas a traer esas verdades, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto en Colosenses, que Jesús es suficiente. Tu vida depende de cómo vas a traer esas verdades a tu vida y vivir según ellas, y cómo dejas a estas verdades afectar tu identidad. La semana pasada Pablo nos introdujo a la razón por la cual decimos que Jesús es suficiente. Y la razón fue porque Cristo es cósmico. Es el Cristo cósmico, que Él hace todo. Llegamos al versículo 21-23, la lectura de hoy, y Pablo está deseando que las verdades de los versículos 15 a 20 afecta a la gente con quien está hablando en el versículo 21. Y en el versículo 21 Pablo dice, y a vosotros. Entonces Pablo terminó de hablar de que Cristo es grande, Cristo es el creador, Cristo hace todo en la creación y que Él sostiene todo en la creación, como hemos aprendido la semana pasada. Y luego empieza el siguiente versículo con esto. Y a vosotros también, que eréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces Pablo está diciendo que eso es algo personal, que tienes que tomar muy personalmente. Y a vosotros, porque esas verdades que he mencionado sobre Cristo, su deidad, su poder, lo que hizo en la creación, afecta o debe afectar a vosotros. Es igual a decir, y a ti, ¿no? Es algo personal. Es una cosa, y nosotros hacemos esto muchas veces en la vida. Olvidamos
de que Cristo es Dios. No solamente Cristo que sufrió en la cruz, sino que es Dios que estaba involucrado en la creación del mundo, en nuestra creación. Olvidamos de que Él sostiene la vida, que nosotros estamos en sus manos. Y es gracias a Él que no solamente vamos a tener vida en esta vida, sino que vamos a tener la vida después de la muerte, la vida eterna. Es algo muy personal. Dependemos completamente de Él, o que debemos depender completamente de Él. Entonces, ¿cómo parece tomarlo personalmente? ¿Cómo parece ese hecho de tomar esas verdades que Jesús es suficiente, que Jesús es el Cristo cósmico, si tomamos eso personalmente? Pues al principio tenemos que decidir dejar esas verdades, dejarlos penetrar nuestra vida. Debemos dejar las verdades penetrar nuestra vida. Tienes que cogerlo como algo precioso. Decir que Cristo es el Cristo cósmico, Él hizo todo, entonces yo tengo que dejar a Él, a esas verdades, realmente afectar a mi vida. Yo no tengo un fútbol americano, he olvidado cogerlo, porque tenemos un fútbol en casa, ¿no? Pues menos mal, lo estaba buscando. Yo jugaba fútbol americano en mi juventud, ¿no? Y como sabéis que el balón es un poco diferente, ¿no? No sé qué tipo de figura tiene. No es un balón como fútbol europeo, es un poco más largo, tiene puntitos, ¿no? ¿Qué? Como un melón. A mí me encanta esto. Un poco más afinado a los puntos, pero sí es como un melón. Y hay una forma en que tienes que llevarlo. Si eres uno de esos, ¿cómo se llama? Running backs, ¿no? Los que cogen el balón y luego van por lo que es la puerta. Tienen que cogerlo bien, porque si no cogen bien el balón, pues, ¿sabe lo que va a pasar? Que los demás que son de la defensa van a intentar quitar el balón. Es lo que pasa. Entonces, el hombre que lleva el balón, el balón, el melón también, tiene que cogerlo con el puntito aquí, con presión en el brazo y luego otro puntito aquí en el auxiliar, ¿no? Auxilio. Para asegurar que tiene el balón bien puesto, para que los demás que están intentando quitar el balón tienen que mantener presión para llegar a la puerta con el balón. Yo tenía un entrenador muy fuerte, ¿vale? Un entrenador, a mí me encanta este hombre, me encantó su forma de entrenar con nosotros, de enseñarnos, de llevar todo el tiempo, pero un hombre muy bruto, muy fuerte, no sé cómo explicar cómo era, pero él tenía un plan. Pues vamos a hacer una cosa. Si tú eres uno de esos que no asegura que tienes el balón bien puesto en el partido, pues durante la semana escolar tienes que llevar el balón por todos los sitios y los otros jugadores del equipo van a intentar quitar el balón de tu brazo. Y si tú llegas al siguiente sesión de entrenamiento sin el balón, pues hay consecuencias, ¿vale? Entonces, ellos tuvieron que aprender cómo sujetar el balón bien para que no realmente pierden el balón. Yo sé que es una ilustración tonta, pero ilustra una idea. Este chico tuvo que coger el balón como que fue su bebé, mimarlo, asegurar que tenía el balón bien puesto, siempre tenía el balón en su brazo bien puesto. No podía vivir la vida en estos días sin pensar en el balón. Es decir, que él tuvo que tomarlo personalmente. Él tuvo que cuidar del balón personalmente. Es lo que tenemos que hacer con esas verdades que Jesús es el Cristo cósmico.
Tenemos que dejar esos entrar en nuestras vidas para realmente hacer su efecto. Y tenemos que tomarlo muy personalmente, cuidarlo como ese chico con el balón. Debes tratar con esas verdades como no puedes vivir sin ellas. Porque la verdad es que no puedes vivir la vida cristiana sin las verdades de lo que hemos aprendido la semana pasada. Jesús es suficiente, pero Él desea ser suficiente por ti. No solamente que es el Cristo cósmico, que es sobre todo, sino que es eso para ti. Él es así para tu vida. Jesús es quien es por ti. No es solamente el primogénito de toda creación, como hemos aprendido la semana pasada, sino también es el primogénito en tu vida. No solamente sostiene todas las cosas, sino también Él sostiene todas las cosas en tu vida. ¿Entendemos la diferencia en creer que Él sostiene todas las cosas y luego dejarlo entrar y penetrar mi vida para decir, pues, Él sostiene todo en mi vida? ¡Wow! Eso cambia radicalmente la forma en que tratamos con las cosas en la vida. No es solamente la cabeza de la iglesia, sino también es la cabeza de mi vida. Yo voy a dejar a Él tomar las decisiones que vamos a tomar. Es diferente, ¿no? No solamente supremo en todo, sino también busca ser supremo en tu vida. No es solamente no solamente está reconciliando todas las cosas, sino también está reconciliando a ti. Es una cosa creer que Jesús hace esas cosas en el mundo. Es otra cosa realmente tomarlo personalmente diciendo, pues, lo hace para mí. Es verdad que lo hace para todos, pero lo hace para nosotros personalmente. Puedes ver por dónde voy, ¿no? Pablo está diciendo que todas estas cosas deben penetrar nuestras vidas. Porque cuando penetran nuestras vidas, hacen su efecto en nosotros. Si nosotros vamos a dejar esos por las afueras de nuestra vida, pues está bien, estamos en la iglesia, tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero no estoy viviendo como que Él es supremo en mi vida, no estoy viviendo como que Él vino solamente para reconciliar a mí, no estoy viviendo como que Él sostiene todas las cosas de mi vida. Pues ¿sabe lo que pasa? Yo voy a vivir una vida muy triste. Una vida que falta el esfuerzo, el poder que me hace falta para vivir la vida cristiana de una forma digna de su sacrificio. Esa historia cósmica está aplicada a nuestra vida. No solamente que Jesús hizo esto por su creación, sino que lo hizo por nosotros. Esto es para corregirnos y fortalecernos. Corregir nuestra forma de pensar y también reforzar lo que tenemos bien y fortalecer lo que no tenemos bien fortalecido en la vida. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Suena muy bien, Pastor Justin, pero ¿cómo podemos hacer esto? Dejar esas verdades penetrar nuestras vidas. Pues gracias por preguntarme esto. Es muy fácil. Muy, muy fácil. Creer. Es la fe, ¿no? Creer. Creer que Jesús no solamente es supremo sobre todo, que es supremo en tu vida. Creer que Él sostiene todas las cosas y también sostiene todas las cosas en tu vida. Que Él realmente es el creador de todo, pero también es el creador tuyo.
Él sí está reconciliando a todo, pero está reconciliando a ti. Es creer que eso es verdad. Es la confianza de lo que está haciendo en su creación de una forma global, que también lo está haciendo en ti personalmente. Es verdad que el Evangelio no solamente trata de cambiar tu vida, sino que Dios está restaurando a todo el mundo. Pero el inverso es verdad igual. Que Él está reconciliando todo, pero también está reconciliando a ti. Está deseando que tú vuelves a la perfección original. Y es lo que está haciendo en tu vida en este momento. Tu creencia va a ser evidente en tu forma de vivir. Es decir, que vamos a ver estas verdades en tu vida, si lo has creído o no, por tu forma de vivir la vida. Tu fe en Jesús debe afectar todo en tu vida. Para tomarlo personalmente, debes dejar esas verdades penetrar tu vida, para empezar. Y lo haces a través de creencia, de fe. Pero la otra cosa que vemos aquí es que debes recordar tu historia. Debes recordar tu historia. Colosenses 1, versículos 12 a 14 dicen: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en la cruz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si eres creyente, tu historia de antes ya no es quien eres en este momento. El pobre pecador que no tiene ninguna esperanza en la vida, ya no eres esto. Ya no eres esta persona. Dios te ha cambiado. A mí me encanta cómo Pablo lo pone. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Que ya no pertenecemos a nuestro padre, el diablo, que ya somos hijos e hijas de Dios. Tenemos que recordar esa historia. Debemos recordar cómo Dios nos cambió y seguir viviendo según esa verdad y no según la historia vieja. Colosenses 1, versículo 21 a 22, como hemos leído: y a vosotros también, que eréis en otro tiempo extraños. Antes, nosotros éramos extraños a Dios. Y luego dice, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Has pensado una vez que antes de tu salvación fuiste un enemigo de Dios? ¿O eras, la palabra, un enemigo de Dios antes? No una buena persona, sino haciendo obras malas, como Pablo está diciendo aquí. Yo nací en una familia cristiana. Fuimos a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, a los estudios. Cuando las puertas estaban abiertas, estuvimos ahí. Mis padres estaban involucrados. Yo vengo de una familia, para decirlo así, buena y cristiana. Pero ¿sabes una cosa? Que yo era un enemigo de Dios, haciendo malas obras en mi vida. Pero gracias a Dios, cuando Él llegó a mí, con los 9 años, Él cambió mi vida totalmente. La primera parte del versículo 1 habla de quién eras antes,
extraño, enemigo de Dios y hacedor de malas obras. Pero gracias a Dios en el sacrificio de Jesús nos ha reconciliado. A mí me encanta ese cambio en el versículo 21. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es un cambio drástico. Reconciliación, la definición de la RAI pone esto. Volver a las amistades o atraer o acordar los ánimos desunidos. Es decir, recuperar, ¿no? Es decir, recuperar lo que has perdido, lo que has olvidado. Es realmente unirnos otra vez, es restaurar. Volver a la condición y el estado original, que es la perfección. Porque Dios quiere hacer eso por cada persona, por cada creación, por cada cosa en este mundo. Es volverlo al estado original, que es la perfección que hemos visto en el huerto de Edén. Pero por el pecado, la creación pasó por la maldición y el pecado entró en el mundo. Pero Dios, en su misericordia, en su gracia, nos dio una forma para reconciliarnos. Él proveó, una forma para reconciliarnos, pero no depende de nosotros, sino que totalmente depende de ti. Pero ¿por qué Cristo tuvo que morir? Pues versículo 22, la última parte dice, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vamos a echar un vistazo a estas palabras. La palabra santo, creo que tenemos la definición ahí. La palabra santo, a mí me encanta. Es una definición bastante fácil de entender, ¿no? Perfecto y libre de toda culpa. Entonces, cuando Pablo está diciendo que Él hizo esto, Él murió, Él nos reconcilió para presentarnos santos, es decir, que Él quiere presentarnos a su Padre perfectamente y sin culpa ninguna. Y luego dice también, y sin mancha. ¿Qué significa esa frase? Significa sin defecto. Otra vez esa palabra, perfecto. Vale, vamos a la siguiente palabra. Irreprensible. Me encanta. Que no merece reprensión o amonestación. No puede ser corregido. En otras palabras, perfecto. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en el versículo 22? Que Él hizo esas cosas en su cuerpo de carne por medio de su muerte para presentarnos ¿a quién? A su Padre, al Padre celestial, todopoderoso, santos, perfectos, sin mancha, perfecto, irreprensibles delante de Él, sin mancha, sin defecto, sin cualquier mal en nosotros, sino perfectos. Tenemos que recordar nuestra historia. Tenemos que recordar que antes que nuestra salvación éramos gente que estaban en contra de Dios, incluso si tuvimos alguna creencia. Ha sido un cambio radical. Tenemos que recordarlo. La Biblia no pide perdón por decir la verdad. Él siempre dice la verdad acerca de nosotros. Cuando nos dice que somos enemigos y hacemos malas obras, tenemos que saber que eso es verdad. Y la Biblia no dice, pues, perdón para decírtelo, pero no, lo dice claramente. Es cortante. Tenemos que recordar que antes que nuestra salvación éramos así. Éramos enemigos de Dios. Dios usó a Pablo para declarar que todos los seres humanos son pecadores porque son culpables del pecado. Romanos 3, versículos 9 a 10. Si estuviste aquí el miércoles, creo que esos versículos van a ser familiares. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Están hablando entre los judíos
y los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, que no hay ni una persona, no importa si era judío o gentil, que no es pecador. Y versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No importa tus raíces, no importa tu creencia que no está según lo que dice Dios. Eres un pobre pecador. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no nos justifica, sino la ley nos muestra que somos culpables del pecado. La ley está ahí para enseñarnos quién somos ante Dios. No está ahí para justificarnos, sino Jesús nos santifica, Jesús nos justifica, no la ley. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna persona que está fuera de esto cuando dice, por cuantos todos pecaron. No dice, pues, todos pecaron menos Jacinto, Loli, Ani, no, todos. Tenemos que recordar nuestra historia, que éramos así. A mí me encanta Romanos capítulo 1. Gedeón está haciendo unas devocionales acerca de Romanos. Y él estaba impresionado con Romanos 1. Y a mí también, a mí me encanta. Romanos 1 dice esto. Vamos a leer bastantes versículos, ¿vale? Pero yo quiero leerlo porque no quiero que perdamos nada del significado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. ¿Qué está diciendo Pablo? Que aunque Dios es un espíritu y no puedes ver con tus ojos a Dios, sino que Dios manifestó quién era o quién es a través de toda su creación. Su poder, su deidad, esas cosas que son invisibles, Dios los ha hecho visibles a través de lo que Él creó. En los seres humanos, en los animales, en las plantas, en nuestra tierra, en el agua, en todo lo que tenemos en la vida, Él manifestó quién es a través de esas cosas. Hasta que cuando llegamos al final del versículo 20, versículo 20 dice, de modo que no tienen excusa. Ninguna persona tiene excusa de decir, pues, no lo sabía. No, sabemos. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entrevertido. ¿Qué pasó con esa gente? Sabemos lo que es verdad, vemos las cosas invisibles de Dios en las cosas que ha hecho, pues no recibimos eso, sino rechazamos. No vamos a mirar a Él como es, no vamos a glorificar a Él como debemos hacer, no vamos a decir gracias a Él por la vida que tenemos, sino que vamos a enfocar en el ser humano, vamos a elevarnos a una estación incorrecta, decir que lo que sabemos en nuestra mente es mejor de lo que Dios hace. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué pasó? Que no solamente elevaron el ser humano, sino que empezaron a adorar la creación más que el Creador. Empezaron a cambiar la verdad de Dios por una mentira
A mí me encanta cuando pone en las concupiscencias de sus corazones. Es decir, que eso no fue el deseo de Dios, sino que fue el deseo del ser humano. De los pecadores. Verso 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es una lista muy larga de pecados. Pero sabes una cosa, tú puedes decir, pues yo no soy un inventor de mal. Yo no soy, a ver, ¿cuál es el peor que podemos decir así? Yo no soy homicidio. Yo no soy asesino. No he matado a nadie. Y luego cuando llegamos a esto, cuando desobedientes a los padres, en la misma lista. ¿Sabes lo que significa esto? Que todos los seres humanos son pecadores. Tenemos que recordar que antes que nuestra salvación éramos así. Nosotros queremos como blanquear las paredes de nuestra historia diciendo, pues, eso nunca ha existido. Eso fue nuestra historia antes. Pero ¿sabes lo que me encanta? En los ojos de Dios, Dios no puede ver el pecado de antes, porque Jesús nos limpió más blanco que la nieve. Es decir, que a Dios no ve esto, pero nosotros debemos recordar nuestra historia. ¿Por qué? Porque si no recordamos lo que pasó y lo que Jesús hizo por nosotros, no vamos a vivir según la verdad de lo que hizo por nosotros. Si somos creyentes, éramos así antes de nuestra salvación, pero gracias a Dios ya somos perfectos. Somos santos. Estamos sin mancha. Somos irreprensibles. ¿Entendemos esto? No debemos olvidar de dónde venimos. Pero no tenemos que vivir como que todavía tenemos aquella identidad. Como que yo soy el desobediente a mis padres. Soy santo. No para que pueda elevarme por encima de otras personas diciendo, pues yo soy más santo que tú. No. Soy santo para que yo pueda amar a los demás como el Santísimo Dios y su Hijo Jesús hizo. Esto cambia todo. Jesús no solamente mejoró tu vida, sino que los salvó. Jesús reconcilió a ti. Tú eres un participante pasivo en la liberación de Dios activa aquí en este mundo. Pero si no estás en Jesús, no has sido reconciliado. No importa si has cometido solo uno de los pecados mencionados en la lista que hemos leído, o si eres culpable de todos
los pecados que están en la lista. Sin Jesús estás condenado al infierno. Juan 3, versículos 16 a 18 dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que en todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios, del Hijo de Dios, perdón. ¿Sabes lo que significa esto? Si no estás en Cristo, si no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador, para que Él pueda realmente reconciliarte a su Dios, a su Padre Celestial que está en los cielos, pues todavía estás en tu pecado. Todavía no eres santo, no eres sin mancha y no eres irreprensible todavía. Tú puedes hacer buenas cosas en esta vida, tú puedes aportar muchas cosas buenas en este mundo, pero si no estás en Jesús, eres condenado al infierno y estás considerado como enemigo de Dios aunque haces cosas buenas. Eso no importa. Jesús murió por ti. Tuvo que derramar su sangre para perdonar tus pecados. Si tú haces un estudio desde el principio con Adán y Eva y hasta hoy día, pues Dios requiere sangre para perdonar los pecados. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran como imágenes de lo que Jesús va a hacer una vez por todos. Derramar su sangre. Y después de eso, no había falta de tener más sacrificios. Porque Jesús fue el sacrificio supremo para todos. Lo que pasó en el Antiguo Testamento, estaban confiando en lo que Dios dice acerca de los sacrificios y el perdón de su pecado a través de los sacrificios, mirando por lo que Jesús va a hacer. Tuvieron fe en Dios. Pero ¿sabes lo que pasa? Tú tienes que aceptar y reconocer que el sacrificio de Jesús es la única cosa suficiente para perdonar tus pecados. Si tú estás aquí o estás escuchando y no eres creyente, no eres cristiano, que no tienes los pecados perdonados por la sangre de Jesús y ninguna otra cosa, no por la iglesia, no por las buenas obras, no por lo que piensas, sino por lo que Jesús hizo en la cruz, pues no vas a tener la salvación. No vas a tener tus pecados perdonados. No vas a ser santo ante Dios. Todavía eres enemigo de Dios. Pero ¿sabes lo que me encanta? No solamente hay una temporada en que cuando entras en esa relación con Jesús. No solamente hay un horario, pues desde esa fecha y tal fecha puedes entrar, pero después, has perdido la oportunidad. No, no es así. No es así cuando el Papa abre esa puerta de no sé cómo se llama la puerta de la reconciliación o algo así, ¿no? En el Vaticano, cuando tú puedes entrar por esa puerta y luego recibe el perdón de pecado por solamente entrar en esa puerta. Y solamente es por un tiempo un tiempo elegido. Esto no es verdad. Solamente a través de Jesús. No hay una iglesia, no hay un hombre, no hay ninguna otra cosa fuera de Jesús que es suficiente para salvarte. Y nosotros como creyentes debemos recordar nuestra historia para que no olvidamos esa cosa, que Jesús es suficiente no solamente para perdonarnos de nuestros pecados, sino para cambiar nuestra vida totalmente. No tenemos que buscar otras cosas. Descansamos en Él. No tenemos que buscar otros remedios para solucionar los problemas en la vida, sino descansamos en Él. No importa si eres creyente o no creyente. No debes esperar más.
Si no eres creyente, no debes esperar más para venir a Jesús, decir, pues, quiero que tú seas mi Salvador. Límpiame de mis pecados, diciendo que Jesús es Dios y que a través de su sacrificio tú puedes tener los pecados perdonados, y pídalo a Dios. Confiar en Él, solamente en Él. Y si tú eres creyente, si tú eres cristiano en ese momento, no esperes más de dejar esas cosas realmente afectar tu forma de pensar, afectar tu forma de vivir. No buscas más cosas. Ya tienes todo lo que te hace falta en la vida a través de Jesús. Para el incrédulo, Jesús puede cambiar tu vida. Para el cristiano, Cristo ya ha cambiado tu vida. Vivir así. Vivir así. Debes recordar tu historia creyente. Porque antes eras enemigo de Dios y hacedor de malas obras. Pero gracias que Cristo entró en el mundo para salvar a ti. Debes tomarlo personalmente. Y la última cosa, y eso va a ser rápido, debes continuar. ¿Cómo parece si hemos tomado en serio o hemos tomado personalmente las verdades que Cristo es el Cristo cósmico, que Él sostiene todo, incluso las cosas en mi vida? Eso significa que debemos continuar en Él. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que no estamos buscando otra cosa para poner encima del Evangelio, sino que estamos viviendo según el Evangelio, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo no está diciendo que si continúas y permaneces firme en la fe, que vas a ganar el derecho de ser el hijo de Dios. No está diciendo esto. Está diciendo que si eres hijo de Dios, vas a continuar y permanecer firme en la fe. No es decir, no es que estamos diciendo que no vas a tener momentos de duda, momentos de debilidad, sino que vamos a ver tu vida. Vamos a ver la trayectoria de tu vida y siempre estás firme en la fe, aunque tienes dudas, aunque tienes problemas, aunque pasas por cosas difíciles en la vida. Pablo no está diciendo que tú tienes que ganar tu salvación, sino que si realmente estás firme en la fe, no vas a añadir otras cosas para darte la esperanza por encima del Evangelio, porque ya tienes todo lo que te hace falta. Si no permaneces firme en la fe, puede ser una marca que nunca has sido hijo suyo. Es decir, que has tenido un momento de fe, has decidido, pues yo quiero esto también en mi vida, pero realmente nunca has sido real en tu vida. Puede ser que si no permaneces firme en la fe, puede ser, no estoy diciendo que es una marca, pero puede ser una marca que nunca has sido su hijo. O también puede ser solamente un momento de debilidad. Y luego vas a volver a decir, pues, no sé lo que estaba pensando antes. Yo sé que Jesús es mi Salvador. Pero debes continuar. Realmente lo que Pablo está diciendo a esos colosenses es que Él sabe que van a continuar. Realmente es un aviso amoroso. Eso no significa que no vas a tener dudas, como he dicho antes, de vez en cuando. Pero tenemos que recordar que la vida cristiana, nuestra salvación, no depende de nosotros ni depende de ninguna otra cosa en este mundo, sino solamente en Jesús. Es la razón por la cual los momentos de dudas en la vida, es la razón por la cual Pablo escribió esta carta para empezar a esos colosenses. ¿Por qué? ¿Qué estaban diciendo ellos?
poniendo cosas por encima del Evangelio. Esos maestros nos están enseñando que tenemos que tener fe en Jesús, pero también tenemos que hacer esto para ser creyentes de verdad. ¿Cómo podemos ver esto en la Biblia? No existe. Tenemos que practicar esto si queremos ser creyentes de verdad. No. Pablo está diciendo a ellos, dejar de seguir esas cosas fuera de Jesús, sino solamente confías en lo que hizo Jesús en tu vida. Aunque vas a sentir que no puedes seguir adelante en la vida, Dios te ha dado todo lo que te hace falta en Jesús. Tenemos que quitar los ojos de lo que hay en el mundo y poner los ojos solamente en Cristo y dejar de seguir las falsas esperanzas en la vida. Solamente hay una esperanza y solamente encontramos esa esperanza a través de Jesús. Si tú tienes tu esperanza basada en el Pastor Justin, has equivocado. Si tú tienes tu esperanza en esa iglesia, has equivocado. Si tú tienes tu esperanza y tu gozo, tu amor, todo lo que tiene en la vida basado en otro hermano en la fe, has equivocado. No estoy diciendo que no debes confiar en ellos o que no debes tener ese amor fraternal entre vosotros, pero tu esperanza, tu gozo, tu amor depende de Jesús, no depende de ellos. No pones esa carga en ellos. Si pones tu esperanza fuera de Jesús, ¿sabes lo que va a pasar? No vas a continuar. O vas a tener altibajos en tu vida. Tener altibajos es normal, pero de lo que estoy hablando yo es altibajos extremos. Tienes todo lo que te hace falta en Jesús. ¿Sabes lo que significa esto? Que sí puedes seguir adelante. Sí puedes continuar. Tú puedes estar como los discípulos ahí en ese barco, en el mar, con esa tormenta. Y en vez de ser como los discípulos, con miedo y temor, tú puedes ser como Jesús, descansando, durmiendo en el barco. ¿Por qué? Porque tú estás confiando en el Cristo cósmico, el Jesús que es suficiente para sostener todo, para crear todo, para ser supremo sobre todo, para ser el primogénito de todas las cosas. Estás confiando en Él, no en el barco, ni en tu forma o tu habilidad de nadar. Estás confiando en Él. La vida cristiana no depende de tu capacidad personal de llevar las cosas bien, sino depende de Jesús. Debes continuar. No tires la toalla. No alejes de Dios. No alejes de su iglesia. No alejes de los hermanos en la fe. Sino tienes que acercarte. Y mientras que hay dificultades, mientras que hay problemas, mientras que hay sufrimiento, debes correr aún más a los hermanos en la fe para que ellos puedan también soportarte y decir, pues, pon los ojos en Jesús. No en lo que piensas tú, no en lo que piensa el mundo. Pon los ojos en Jesús y hacer lo que Él dice en su palabra. Cuando pisas en esto, hay seguridad y bendición. Cuando no quiero pensar, pero hay inseguridad y estás fuera de la bendición de Dios. No es suficiente entender o solo entender estas verdades. Tenemos que tomar esas verdades, que Jesús es suficiente,
personalmente. Eso significa que no solamente conocemos a Jesús, que no solamente entendemos las verdades sobre quién es Jesús, sino que confiamos en Jesús. Hacemos otra vez, los jóvenes, esa conexión de cerebro y corazón, de cerebro y fe. Tenemos que dejar a esas verdades penetrar nuestras vidas. Tenemos que recordar nuestra historia y tenemos que continuar en esas verdades. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Para usar una palabra que Lodi me enseñó hace poco, tenemos que adueñarlas. ¿Lo he utilizado bien? Realmente tomar esas verdades como que son nuestras verdades. Ser el dueño de ellas. No nos hace falta cualquier otra cosa porque ya tenemos todo en Jesús. Si no eres creyente, no puedes decir esto. Si no estás en Jesús, no tienes lo que te hace falta para vivir esa vida, con gozo, con alegría, con poder, haciendo lo que Dios quiere. Pero hoy puede ser el día en que empieces, que realmente entras en esa relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y que Él puede cambiar tu historia hoy día. Que no vas a confiar más en lo que hagas. No vas a confiar más en una iglesia. No vas a confiar más en lo que dicen los demás acerca de Dios, sino que vas a confiar en lo que Dios dice, que es el único camino de la salvación, que es Jesús. Y en ese momento, ¿sabes lo que pasa? Este cambio tan radical en que vas del reino de Satanás al reino del amado Hijo Jesús. Vas a ser trasladado. Ya no vas a ser el hijo del diablo, sino que vas a ser el hijo del Dios Todopoderoso. No vas a ser enemigo de Dios, sino que vas a ser hijo de Dios. Y que te va a dar todo lo que te hace falta para vivir esa vida y continuar. Vamos a ver. Parece sea gracias por todo lo que estás haciendo en nosotros. Padre, ayúdanos como creyentes nunca olvidar de nuestra historia. Cuando nuestra historia pasada no nos pone emocional, hay un problema. Cuando pensamos en nuestra salvación y el cambio que hiciste en nosotros, si eso no nos pone emocional, hay un problema. Ayúdanos, Padre, tomar las verdades personalmente, dejarlas entrar en nuestras vidas, realmente recordar el cambio que hiciste en nosotros a través de tu Hijo Jesucristo y que tenemos que seguir adelante según su poder, no según nuestro poder, sino según su poder. Ayúdanos, Padre, ser creyentes que realmente están viviendo una vida que es digna del sacrificio de tu Hijo. Eso no significa que somos perfectos, lo sabemos, pero que ayúdanos realmente a dejar tu Espíritu Santo santificarnos, perfeccionarnos, para que cada día que vivimos en esta tierra, pues parecemos mucho más a Cristo cada día, y que la gente puede ver la luz brillar aún más cada día en nuestras vidas, para que puedan ver la luz en la oscuridad. Ayúdanos
descansar en la verdad que tu Hijo es suficiente. Jesús es todo. También, Padre, te pido, si hay una persona aquí, en esta sala, o que está escuchando a través de las redes sociales, que no es creyente, si hay una persona así que está escuchando, que tú realmente traes convicción sobre su corazón, o a su corazón, para que ellos realmente puedan entender que son pecadores, que como Pablo dijo, que no hay ni a un justo, ni un uno. No hay ninguna persona que no es pecador. Pero que gracias a Dios eso no tiene que seguir siendo nuestra historia. Que Jesús vino para morir por nosotros, para que nosotros podamos tener los pecados perdonados, pasados, presentes y futuros. Ayuda a ellos, los que están escuchando, que no conocen a Jesús como su Salvador. Ayuda a ellos realmente a confiar. No solamente conocer que eres pecador, sino que saber quién es Jesús y que Jesús puede salvarles y confiar en Él. No en el pastor Jesse, no en la Iglesia Bautista del Olivar, sino solamente en el sacrificio de Jesús. Y decir a ti que cree en Jesús, que Él es el Salvador del mundo y que pide que sea el Salvador personal suyo. Padre, ayuda a todos nosotros en el estado en que estamos, o creyente o no creyente, a hacer tu perfecta voluntad en nosotros. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Manolo. Muy bien, damos gracias al Señor por esta maravillosa exposición que nuestro hermano Justin ha compartido en esta mañana con nosotros. Hay unos versículos que cuando el Señor, después de todo lo que había hecho delante de todo el mundo y todas las predicaciones que el Señor había hecho delante de todos ellos, y les hace unas preguntas, diciendo, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, ¿cómo aún no entendéis? ¿Aún tenía endurecido vuestros corazones? Y el mismo Señor que había hecho tantos milagros delante de ellos y que había predicado tantas veces la palabra, le hace esta pregunta a ellos, porque sus corazones estaban realmente tan endurecidos que no podían entender todavía. Pues, como bien ha compartido nuestro hermano Justin, pon los ojos en Jesús y cree en Él, pídele a Él que te reblandezca ese corazón y puedas entender estas maravillosas verdades que aún no puedes entender ni ver ni oír. Que el Señor nos damos gracias ese día que nos dio esa luz para poderlo entender. Muy bien, pues pasamos a nuestros anuncios, como ya sabéis, y hay un pequeñito cambio en los grupos comunitarios en cuanto a los jóvenes, porque van a empezar, bueno, van a seguir con su estudio, Salmo 51, pero ahora lo van a hacer cada primer sábado de cada mes, ¿vale? Cada primer sábado de cada mes tendrán ese encuentro los jóvenes. La hora ya se dirá porque dependiendo de, bueno, pues de lo que vayan a hacer y la actividad o lo que se vaya a hacer, pues se pondrá un horario. Ya se dirá con anticipación el horario para que no haya ningún problema, ¿vale? Pero ya sabemos que sería el primer sábado de cada mes, ¿de acuerdo? El otro grupo comunitario, que es el que estamos haciendo toda la congregación, los miércoles, aquí a las 7:30, pues seguimos con este estudio de la Gran Comisión. Y bueno, ya sabéis que hemos tenido los trataditos de, por tanto, ir, y damos gracias al Señor por los hermanos que estáis teniendo ese deseo de repartir esos trataditos y que sigáis haciendo esa labor. Y bueno, vamos también, como habitual, cada domingo a ofrendar para el Señor. Ya sabéis que el sistema ahora es coger el sobre, marcar si es para las misiones y depositarlo en el canasto que tenemos al final de la sala, ¿de acuerdo?
pues una oración y pasamos a cantar la canción antes de marchar. Señor y Padre, gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por lo grande y lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por comprender que debemos amarte a ti, al Creador, antes que a la creación. Gracias, Señor, por aprender lo grande obra que hizo Cristo allí en la cruz, Señor, para redimirnos, para rescatarnos. Y Padre Santo, gracias por saber que todo mana de ti, Señor. Y que ni aun de esta ofrenda nos podemos vanagloriar, Señor, porque es de lo que tú nos das, Señor. Sigue tú bendiciéndola, sigue tú ayudándonos a cubrir los gastos y también a los hermanos en Mallorca, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, pidiendo tu bendición, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos ponemos entonces de pie y vamos a cantar Maravilloso es Él. Maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él, Cristo el Señor, Rey soberano aquí y exaltado allí, maravilloso es Cristo el Señor, Pastor amado, Rey de los siglos, omnipotente Dios, nos inclinamos y le adoramos. Maravilloso es Cristo el Señor. Pues espero que tengáis buen día. Muchas gracias por haber venido.